Bueno, buenos días a todos. Los diputados asturianos del Grupo Parlamentario Socialista iniciamos hoy una serie de ruedas de prensa con temas centrales de la oposición ciudadana que estamos desarrollando en el Congreso de los Diputados en esta nueva etapa. Primer tema que os queremos plantear y determinar la postura del Grupo Parlamentario Socialista es respecto a la reforma fiscal. Nuestra postura es de radical oposición a la reforma fiscal que planteó el Gobierno. Una reforma fiscal tiene que conseguir dos cosas. Tiene que conseguir un reparto equitativo de cargas y beneficios entre los ciudadanos de un país y tiene, en una situación como la actual, que intentar dinamizar la economía de un país. Ninguno de los dos objetivos se cumple con esta reforma fiscal. Muy brevemente, solamente dos titulares de cada cosa. Primer punto. ¿Es posible un reparto equitativo de las cargas con esta reforma fiscal? No, al revés. Lo que va a hacer esta reforma fiscal es disminuir parte de los impuestos que el Partido Popular fue subiendo en los 2 últimos años y medio. Subió en 50 ocasiones los impuestos y ahora va a disminuir parte de esas subidas. ¿Cómo se reparte ese ahorro de impuestos? De una forma muy fácil. El 1% de los españoles y españolas con más rentas van a poder ahorrarse el 30% de sus impuestos. El 10% de los españoles que tienen más rentas van a poder ahorrarse el 60% de sus impuestos. Pero el 30% que tiene menos renta no se va a ahorrar ni un solo euro. Por lo tanto, no es equitativo. Y al mismo tiempo, tampoco es equitativo desde el punto de vista de los beneficios. Porque la inmensa mayoría de la población, la que recibe la sanidad, la educación, la dependencia, va a tener que seguir padeciendo recortes en esos beneficios que recibía conjuntamente. Por cierto, beneficios que al 1% o al 10% para ellos apenas representa nada y poco les importa que se recorte. Y en segundo lugar, tampoco va a influir ni va a ser un incentivo para la dinamización económica, bien al revés. Sobre todo por una razón esencial. Lo que esta reforma fiscal del Gobierno del Partido Popular va a conseguir es que las empresas del IBEX, las grandes corporaciones, van a ahorrarse 3.000 millones de euros en impuestos. Y a las pymes, de las que realmente dependemos para seguir creciendo, para seguir aumentando empleo, las que tienen una repercusión mucho más directa a la mejora económica del país, la bajada de impuestos es cero. Es cierto que disminuyen parte de las retenciones que habían aumentado con el PP, pero las retenciones, en cuanto a los aspectos impositivos, para las pymes, el ahorro con esta reforma fiscal es cero. Por tanto, una vez expuestos los argumentos, entenderán fácilmente que nuestra postura es de radical oposición. Mis compañeros María Luisa Carcedo y Maribí Monteserín completarán esta rueda de prensa, que pretende ser, como otras que queremos hacer, explicativas de las posturas del Gobierno y de nuestra propia postura. Es decir, queremos estar en sintonía con esa oposición ciudadana de mucha mayor explicación, incluso de detalle fino, y al mismo tiempo de dejar claramente establecido cuál es la postura del Grupo Parlamentario Socialista. María Luisa Carcedo tiene la palabra. Lo primero que deberíamos de conocer para juzgar una reforma impositiva es para qué sirven los impuestos y quién los paga. Y lo primero que hay que decir es que los impuestos significan los ingresos del Estado, básicamente, y suponen el grueso del llamado gasto público de un país. Pues bueno, en ese contexto, ¿cómo está España? Pues España es uno de los países de la zona euro y también de la OCDE que tiene menos gasto público. Y cuando oímos, sobre todo a representantes de la patronal y representantes del Gobierno, decir que todavía hay margen de ajuste disminuyendo el gasto público, nos tenemos que preguntar con qué finalidad, porque el gasto público es la capacidad que tiene un Estado para redistribuir la riqueza, para hacer obra pública, para mantener el estado de bienestar, etcétera, etcétera.
Y España, en estos últimos años, a lo largo de esta legislatura, en estos 2 últimos años, ha tenido un descenso brusco del gasto público. La media de la zona euro ronda el 50% del PIB, y en España, en este año, apenas llegamos al 43%, habiendo bajado desde el 47% al 43%. Francia, por ejemplo, que es uno de los países de mayor gasto público, ahora está de moda hablar de los recortes de Valls, pero es que Francia se sitúa en un 56% del gasto público, con lo cual la capacidad del Estado de redistribuir la riqueza, de hacer obra pública, etcétera, etcétera, es muy superior. Este es el primer dato. El segundo dato que nos tenemos que preguntar es cómo tenemos en España la presión fiscal. Pues bien, en España, según los últimos datos de Eurostat, estamos 9 puntos por debajo de la zona euro. En el 2003 la presión fiscal en España ha sido del 37,8% y la media de la zona euro está en el 46,8%. Por tanto, ya desde el punto de vista de la capacidad del Estado, pues acometer en una situación en la que está nuestro país una reforma fiscal con esas supuestas loas que significa para la economía del país el acudir a una rebaja de impuestos, que luego veremos que lo único que tiene es un tinte electoral exclusivamente. Bueno, pues en esta circunstancia las arcas del Estado tienen capacidad para disminuir los ingresos y, sobre todo, ¿quién disminuye esos ingresos? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues bien, la situación del país, si hay un hecho destacable de qué es lo que está sucediendo en España, quizás el rasgo más destacable sería pues, que en España hay mucha pobreza. Hay una situación de paro incomparable con el resto de países de nuestro entorno, y hay una situación de pobreza que está llevando a una situación dramática a muchas familias. Y nos asustamos cuando decimos que UNICEF acaba de publicar que 2.300.000 niños están en situación de pobreza. Esto tiene que ver con las rentas familiares. Y la situación de las rentas familiares, especialmente del 10% de la población más pobre, está sufriendo una caída, creo que del 14% anual, los ingresos de las familias más pobres, del 10% de las familias más pobres. Dicho esto, porcentaje de riqueza que disfruta el 10% de la población más pobre en España, el 1,8% de la riqueza media de la OCDE, incluyendo países con mucha desigualdad, como Chile o como México, incluso Estados Unidos, 2,9% media OCDE, 1,8% España. Y este es el contexto. Cualquier país que tuviese un mínimo de decencia pensaría, ¿qué vamos a hacer en esta circunstancia? Tendríamos que acudir en ayuda de estas personas que están sufriendo mayor desigualdad, porque conocemos que del orden de 3 millones de parados no reciben ningún tipo de prestación, según los últimos datos de la EPA, algo más de 3 millones de parados, y de ellos aproximadamente cerca de 1 millón tienen cargas familiares. Ese es el origen de la pobreza infantil y no otro. Pues bien, todo este colectivo al que estoy haciendo referencia no se benefician en nada de esta reforma fiscal. ¿Y quién se beneficia de esta reforma fiscal? Las rentas altas. Y ese es el drama. Ese es el drama al que nosotros nos vamos a oponer y nos estamos oponiendo radicalmente. Pero es que este porcentaje de población, los que ganan menos de 12.000 euros al año, es que no se beneficien de esta reforma fiscal, es que se perjudican, porque se están perjudicando de la subida de los impuestos indirectos que se vinieron haciendo, como antes comentaba Antonio, y también de los copagos, de los recortes en el estado de bienestar, etcétera, etcétera, que son los perjudicados. Por tanto, esta reforma fiscal, ¿qué supone? Pues lo que supone es una desviación de rentas
desde las clases que no tienen nada, desde los ciudadanos de este país que menos tienen a los que más tienen, porque esos dejarán de pagar. Cuando Mariano Rajoy dice textualmente que la reforma fiscal dejará 9.000 millones en manos de los contribuyentes, quiere decir que de los contribuyentes más ricos, de los contribuyentes más ricos. Y este es el drama, una especie de Robin Hood a la derecha, es decir, una especie de Robin Hood a la inversa. Vamos a quitar dinero a los ricos, a los pobres, para dárselo a los ricos. Este es, en síntesis, lo que supone esta reforma fiscal. Y ya, pues eso, podemos hablar de datos, podemos hablar de que de esos 9.000 millones, 3.000 se los ahorrarán casi, o 2.600 y pico, se los ahorrarán las grandes empresas y las grandes corporaciones, que se les baja el impuesto de sociedades del 30 al 28 primero y luego al 25%, y se lo van a ahorrar otros 3.000 millones las rentas de más de 60.000 euros. Y esta es la síntesis. Los datos están aquí, los datos se pueden contrastar y, por no hacer más larga esta intervención, resumo diciendo que esta reforma fiscal es una reforma para que unos ciudadanos que en nuestro país tendrían la obligación de pagar más impuestos y que comparativamente con los ciudadanos de su mismo nivel, de nuestro entorno, ya están pagando menos, a esos dejarán de pagar, tendrán más disponibilidad económica, y a las clases medias las deja más o menos como están, parecidas, y a las clases con menos poder económico, las de menos de 12.000 euros, que ya no tributaban el IRPF, no van a estar al margen de esta reforma. Pero no es que estén al margen, es que ya sufrieron un aumento de impuestos por los impuestos indirectos, con la subida del IVA, que afecta incluso a los bienes más elementales, y con la incorporación de copagos sanitarios, con la incorporación de copagos a la dependencia, con la disminución de las becas, etcétera, etcétera. Por tanto, y repito, una reforma fiscal a la Robin Hood. Creo que habéis explicado muy bien el contexto y realmente los efectos que puede tener la reforma fiscal. Si acaso decir que el estilo Robin Hood malvado o Robin Hood a la inversa que dice Luisa no es en absoluto una hipérbole. Aquí lo que está claro es que las rentas más bajas físicas no se benefician de esta reforma fiscal, es más, les perjudica, y que se benefician las rentas más altas físicas. Y en las sociedades, en las empresas, pasa exactamente lo mismo. El impuesto de sociedades a las grandes corporaciones les hacen un regalo fiscal de 3.000 millones de euros, y a los autónomos y a las pymes las van a dejar como estaban al principio de la legislatura del PP. Primero les subió los impuestos y después la reducción es bajar aquello que ha subido. Por lo tanto, no se van a beneficiar tampoco las pequeñas empresas y los autónomos, solo las grandes empresas en el impuesto de sociedades. Y, por tanto, cuando parece o pueda parecer exagerada esa hipérbole de Robin Hood a la inversa, es una hipérbole absolutamente real.